La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Javier Aguavil, el expresidente de la CONAICE. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, gracias y sobre todo saludar a todos quienes están siguiendo por este medio digital. Javier, ¿cuáles son esas discrepancias que existirían entre la CONAICE y la CONAIE, es decir, entre los indígenas de la costa y los indígenas de la sierra? Bueno, más allá de una discrepancia, siempre al inicio nosotros hemos venido reclamando los derechos de la costa ecuatoriana, sí, que muchas de las veces no ha sido considerados, ha sido invisibilizados. Y es esta vez en donde nosotros, el día de ayer, realizada una convocatoria desde la CONAIE, la presidencia, para restablecer el diálogo nuevamente. Obviamente que el día 4 de octubre ya se había presentado una propuesta general desde las nacionalidades y pueblos. Frente a esto, consistía en 6 puntos, de las cuales yo he dado a conocer que 4 tenían coincidencias, que no se había realizado, era un acuerdo, pero sí tenía coincidencias, y como lo venía diciendo, de que el tema de combustible es el tema neurálgico, es el punto más sensible a nivel nacional, que obviamente sí nos ha golpeado y nos ha afectado a todos los sectores. Pero nuevamente se reitera pues el diálogo, y para que nuestro compañero dirigente desde la CONAIE manifieste de que ha tenido las coincidencias, y inicialmente da la razón de esas declaraciones que nosotros como dirigencia de la CONAICE decíamos, esas coincidencias ya había que posesionarlos sobre la mesa para poder trabajar y poder encaminar, ¿no? Entonces, es decir, ¿usted cree que después de la reunión de la CONAIE con el gobierno, pues no se ha logrado nada entonces, porque ya eran coincidencias con las que se contaba desde un inicio? Así es, por la misma razón es que aquí nuestra representación que tenemos y respetamos muchísimo, y nuestra autoridad de segundo grado, pues obviamente la CONAIE, que nos representa a todas las nacionalidades y pueblos, pero que también hay que ir puntualizando, ¿sí? Hay que ir puntualizando que son 18 pueblos y 15 nacionalidades, de quienes tiene su representación en el territorio. Existen organizaciones quichuas, diferentes organizaciones que se han creado, que viven en el territorio, que son de las comunidades, pero para poder generar políticas públicas en el territorio tenemos que estar con los representantes. Entonces, inicialmente, nuestra representación salió una vocería que no llegaron, ni siquiera tuvieron coincidencias. Ahora, el día de ayer, que se estuvo en Carondelet, salir a los medios de comunicación y decir que tuvo las coincidencias, es porque no hubo la comunicación directa con sus bases. Han llamado a una paralización. Las paralizaciones que se realizaron no tuvo... Me está diciendo que entonces, Javier, que dentro de la CONAIE se está intentando silenciar los intereses de otras organizaciones indígenas. Sí, es por eso que nosotros, como Regional de la Costa, habiendo, ¿no?, también decidido participar el día de ayer, habiendo decidido participar, porque nosotros tuvimos una reunión del Consejo de Gobierno ampliado el día sábado 6 de noviembre, si no me equivoco en la fecha en la cual estuve presente, ¿sí? Pero en esta reunión más se pasó era evaluando el tema de la paralización, y no se objetivizó en los puntos que se iba a tratar territorialmente, que requieren desde las comunidades. Pero eso ya lo habían hablado con las bases. Una resolución que y la dirigencia de la CONAIE. Sí, la firmamos como CONAIE, como Javier Aguavil,
pero después manifiesta que deberían estar el Parlamento del Pueblo. El Parlamento del Pueblo no lo organiza 4 o 5 representaciones. El Parlamento anterior, que fue en el mes de octubre, le representa más de 10. Entonces, si es que tenía que estar el Parlamento, también tenían que estar los afros, también tenían que estar los montubios, que también representan a la costa ecuatoriana. Entonces, claro, por eso no decidimos participar. Ahora, luego de que pues usted ha hecho este balance de la reunión de la CONAIE con el gobierno, ¿van a considerar si participan o no en más mesas de diálogo con el Ejecutivo ustedes? Yo creo que aquí hay que ser concretos, ¿sí? Y cuando hablamos de parte y parte, que el diálogo debe de ser sincero, que el diálogo debe de ser, sí. Yo creo que desde la CONAIE ya no hay que dar vueltas. Digo que no hay dar de vueltas en los puntos de coincidencias que sí se quedó el 4 de octubre, cuando hubo el primer diálogo. Realizar las mesas territoriales y obviamente regionales de cada una de las nacionalidades para poder avanzar y con sus actores sociales, con ello, ¿no?, de los puntos que ha habido las coincidencias. Javier, ¿qué cree usted que está detrás entonces de la actitud de la CONAIE, que según lo que nos acaba de decir, pues no estaría tomando en cuenta los acuerdos hechos con las otras nacionalidades indígenas y simplemente ha ratificado en cosas que ya estaban claras? Así es, ha ratificado cosas que ya se venían discutiendo sobre ello. Lo único que vemos desde la CONAIE, obviamente, ¿no?, una imposición a veces arbitraria y de quien piensa diferente, porque no puedo decirle más otra cosa, ¿no?, dentro de ello, siempre como que lo veo un obstáculo, y por eso fueron las críticas hacia la representación de la CONAIE, de quien les habla como la titularidad que represento. Pero bueno, volviendo frente a esta situación, la generación de las mesas técnicas y frente a esto, pues el tema de combustible, que obviamente que el día de ayer nuevamente se ha presentado al gobierno y en la cual pues nosotros como Regional Costa hemos manifestado que hay que hacer la focalización o los subsidios, ¿no?, referente a las personas que más lo requieren. Y nosotros como nacionalidades y pueblos sabemos quiénes son las comunidades y en qué podemos beneficiar. El tema de crédito obviamente se ha discutido el tema de las personas que requieren el indulto, ¿no?, para 250 personas, que ya sobre la mesa se había quedado el 4 de octubre, y a la cual el señor presidente, sin haber llegado, creo que a generar un documento, se da la libertad de ese indulto a un máximo líder de las nacionalidades y pueblos, que es el señor Antonio Vargas. Entonces, mire, pero según lo que usted nos está contando, entonces definitivamente la CONAIE estaría tomando decisiones sin respetar la voz de sus bases. Sí, obviamente se han realizado reuniones del Consejo en donde a veces ya se torna muy cansoso, ¿no?, en donde nos llama y vamos a las movilizaciones y nos vamos al diálogo. ¿Están ustedes de acuerdo en las amenazas de la CONAIE de irse a movilizaciones? Mire, nosotros entendemos internamente, hay algunos compañeros que sí han manifestado realizar el tema de las movilizaciones, pero la mayoría de las nacionalidades ha manifestado establecer el diálogo, poner sobre las propuestas sobre la mesa, dentro de ello ir en esas mesas temáticas en referencia al tema de los planes del buen vivir que lo contemplamos en los derechos colectivos, no solamente en el tema de educación, salud, digamos, infraestructuras que requieren dentro de las comunidades, ¿sí?, sino que frente a esto poder avanzar. Y obviamente es por eso que no todas las nacionalidades han participado de ese paro que ha sido convocado. Ya en un inicio se le daba a conocer que la CONAIE, mientras estaba dando ya un llamado nacional de un paro, mientras en las comunidades ni siquiera se preparaban, ni en las comunidades nos daban a conocer, o sea, ¿cómo nos vamos a levantar sin aún haber entablado y presentado una propuesta? Entonces, ¿existe entonces, Javier, una pugna interna entre los movimientos indígenas? Existe una descoordinación y frente a eso, ¿no?, que no se había llegado la información correcta dentro de las comunidades. Es por eso
que nosotros como nacionalidades hemos dicho que el verdadero diálogo y la representación regional debe de ir con sus representantes. Recalco y reitero, y no me cansaré de decirlo, 15 nacionalidades y 18 pueblos, y también en el tema de los combustibles o temas nacionales de manera general estarán sus representaciones de los varios sectores, pero que habrá que considerar una mesa técnica y jurídica para poder avanzar mediano, corto o largo plazo dentro de ello. Pero ya se ha planteado las mesas de diálogos y mesas técnicas que van a revisar temas como el precio de los combustibles e incluir a las organizaciones indígenas que se anunció con la CONAIE. Desde el 4 de octubre hasta la fecha que llevamos 10, ya cuánto no hubiésemos avanzado, porque ya inicialmente se había manifestado de que existían las coincidencias. ¿Cuánto se hubiese avanzado? Pero bueno, en todo caso no es tarde, por ello le doy a conocer, por tal motivo, de que las propuestas generales, obviamente, que se está de acuerdo desde el ámbito nacional, desde la CONAIE, pero sobre todo que hay que aterrizar en el ámbito regional, y es por eso nosotros como nacionalidades de la región de la costa dimos este boletín de prensa y este comunicado que establecemos el diálogo representación en los territorios. Y usted mencionó que también están divididos en el hecho de que no están de acuerdo con las amenazas de la CONAIE de ir a movilizaciones. ¿Eso es una posición del sector indígena de la costa? Nosotros en ningún momento hemos tomado una resolución en ir en una paralización, mucho menos cerrar las vías, ¿sí? Porque nosotros tuvimos una resolución de ir al diálogo. Más a ello, pues las manifestaciones o los pronunciamientos lo ha hecho solamente nuestro compañero, pues presidente de la CONAICE, y conociendo de vuestra resolución de la Regional de la Costa. Más o menos como decían algunos analistas, ¿no? Que esto no quede en el tema de la foto entre el Ejecutivo y la CONAIE. Un poco usted está diciendo eso. La CONAIE fue entonces a tomarse la foto y ya está. Nuevamente, reiteramos, llegaron a tomarse la foto y para esta vez dar a conocer de que hubo las coincidencias cuando inicialmente ya le dimos a conocer como Regional de la Costa porque participamos de esa reunión y sabíamos. Pero bueno, ahora dentro de de 15 días en la cual manifiesta, obviamente debemos de ir trabajando, pero nosotros como regionales de la costa ecuatoriana pues solicitamos nuestro espacio de diálogo con los diferentes representantes de territorio de las nacionalidades. Entonces, más bien nosotros estamos enfocando en el trabajo y obviamente en presentar las propuestas que requiere dentro de cada una de ellas. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado en esta entrevista. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ustedes y que tengan un buen día. Una buena tarde. Agradecemos a Javier Aguavil, presidente de la CONAICE.